Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias. Quiero pedirles, si son tan amables en acompañarme, que oremos al Señor, ¿verdad? Me toca la bendición, el privilegio, la responsabilidad de compartir esta mañana la palabra de Dios con ustedes, y yo reconozco mi necesidad de que sea la guianza, la unción del Espíritu Santo sobre mí. ¿Y cuántos queremos que Dios nos hable hoy al corazón? ¿Sí? ¿Se lo pedimos juntos? Señor, muchas gracias por esta libertad que tenemos para reunirnos en tu nombre. Y Señor, en el nombre de Jesús queremos rogarte porque tú hables a nuestro corazón. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que tu palabra haya cabida en nosotros, para que tú nos muestres cuál es nuestra condición delante de ti, las áreas que necesitamos prestar atención, Señor. Ayúdanos esta mañana, te ruego por la unción de tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Que seas tú, Señor, a través de mi vida, dándome sabiduría para exponer tu palabra, pero también seas tú, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón lo que necesita entender de parte tuya. Y en todo tú seas honrado esta mañana, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, no sé si usted se acuerda cuál es el número de tema de la serie de la vida en el Espíritu. ¿Cuál es? A ver, ¿qué número es? Entonces, muy bien. Es el tema número 47. Se dice fácil, pero ya son unas 47, ¿verdad? Semanas. Ya son meses que Dios ha estado apuntalando y hablando distintas cosas. Y mire, no sé si usted se ha puesto a hacer un recuento de todo lo que el Señor nos ha estado hablando desde el principio de la serie y a meditar en ello. Quizás algunos van a decir no y otros no. Yo sí he estado tratando de meditar. Y sabe, no sé si usted se ha dado cuenta, pero la tendencia del corazón humano es a olvidarse de lo que Dios nos ha estado diciendo. O sea, como que el día que se predicó de algo, ¿verdad? Sale uno todo confrontado y no, sí, Señor, y cantamos al final y tomamos determinaciones y pasan 1, 2, 3 semanas, pero luego escuchamos otra y así, y es como que se puede ir quedando ahí en carpetas guardado. Digo, ese en el mejor de los casos, ¿verdad? Que no es como que algo voluntario. Pero hay otros que dicen, no, sí, yo quiero dar respuestas, pero pasa toda la semana y ¡fum! Se fue. La tendencia del corazón humano es olvidarse de lo que Dios ha dicho, de la instrucción de Dios a través de su palabra. Si usted y yo no estamos buscando constantemente su instrucción, no solamente al exponernos, al congregarnos y escuchar la enseñanza bíblica, sino al estar leyendo la palabra de Dios, es todavía más fácil que eso se vaya de lado, o que nosotros nos vayamos de lado, ¿verdad? Dejándolo a Él. Mire, hagamos una prueba. Piense ahorita por lo menos en 10 de los temas. No le estoy diciendo de los 47, ¿verdad? Dígame 40. 10. A ver, piénsele tantito. No, pero la cara de varios de... A ver. Nada más con 10 de esos temas. ¿Se da cuenta de que es verdad lo que le estoy diciendo? De cómo necesitamos ir más allá en el estudio de la palabra y en atender a lo que Dios está hablando a la congregación, a lo que Dios aquí ha estado estableciendo a través de los pastores. Mire, yo nada más le voy a decir algunos de los temas, incluyendo el último y algunos que son relativamente recientes, ¿verdad? Por ejemplo, la armonía entre hermanos. O cuando Rocío nos habló de creyentes incrédulos, ¿verdad? Estuvo muy tremenda esa enseñanza. O Raúl diciéndonos viviendo ordenadamente, áreas de la vida que se tienen que ordenar. O la lengua detractora, o una vida de hipocresía, o con los ojos puestos en Jesús. Y la última, meditemos en nuestros caminos. Solo son unas cuantas de las 47. La razón de preguntarle esto es para que tengamos en cuenta que hemos recibido mucha enseñanza
Y que seguramente en muchas de estas 47 enseñanzas usted salió confrontado con el firme deseo de obedecer, de esforzarse en la gracia de Dios, pero de pronto, aunque usted toma esa determinación y recibe la palabra, vamos allá afuera y empieza esa constante oposición. Diga conmigo, constante oposición. ¿Usted sabe que tenemos oposición? Y empieza la oposición en la familia, y empieza la oposición en el trabajo y en la escuela, los jóvenes y adolescentes, y se da cuenta que allá afuera está bien difícil y que uno sale, sí Señor, sí, yo voy a obedecer esto, pero está esa lucha, y que el padecer por Cristo, que es una realidad para el cristiano, que es algo que nosotros debemos de tener en cuenta y que debemos abrazarlo porque es parte del regalo de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que nos es concedido, así como vamos a reinar con Cristo, nos es concedido padecer por Cristo. Y muchos piensan, no, yo no quiero padecer, pero es parte del regalo, es el regalo completo. Vamos a reinar con Él, pero nos es concedido, es un privilegio, es un regalo de Dios el padecer por Cristo. Pero ya sé que muchas veces no lo ven así, o no lo vemos así, especialmente cuando nos estamos doliendo, ¿verdad? Entonces está todo ese proceso, y todo esto que le estoy diciendo podría llegar a causar en usted o en mí que nos empecemos a desenfocar y que empiecen a acuñarse, ¿verdad?, pensamientos en nuestra mente como esto: no, qué difícil es la vida cristiana, es que ¿por qué siempre que trato de verdad, que decido hacer las cosas, por qué parece que todo se pone en contra, ¿verdad? Es tan difícil estar en medio de esta gente mundana, impía, que no ama a Dios, y uno acá está sufriendo, ¿verdad? Y ellos que hacen todo lo malo disfrutan tanto la vida, y a mí me aflige esto y lo otro, y qué difícil es. Y mire, ya lo estoy diciendo, y le voy a decir el efecto que está causando. El rostro de la mayoría de ustedes empezó a hacerle, ¿verdad? ¿Se dio cuenta de eso? Bueno, ese es el mismo efecto o peor que causa cuando nosotros empezamos a abrazar ese tipo de pensamientos y dejamos de lado tanta enseñanza que Dios ha estado estableciendo en nuestras vidas, y bueno, cosas semejantes a estas. Ahora yo le voy a pedir que vayamos por favor a 2 de Timoteo 1:7. Y ahorita le voy a decir por qué le comenté esto al inicio de la enseñanza de hoy. 2 de Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese, totalmente distinto de lo que ahorita estábamos hablando. Este texto nos habla de 3 aspectos que son muy necesarios, muy importantes, me atrevería a decir indispensables para nosotros, para poder tener una vida en el Espíritu, para caminar realmente siendo guiados por el Espíritu de Dios. Por causa del tiempo, hoy no vamos a poder hablar de estos 3 aspectos. Yo solamente me voy a enfocar en uno, en el que Pablo menciona en tercer lugar. ¿Cuál fue? Dominio propio. Pero antes de llegar a este punto del dominio propio, me parece importante que veamos un poquito del contexto del versículo. Fíjese bien, Timoteo, que es a quien Pablo le está dando esta instrucción, estaba enfrentando múltiples dificultades que le asediaban desde dentro y desde fuera. O sea, no lo tenía fácil, ya que él, además de ser un ministro joven, que se cree que también era débil físicamente, según 1 de Timoteo 5:23, que era tal vez tímido, según lo insinúa el apóstol Pablo en 1 de Corintios 16:10, pues Timoteo estaba expuesto constantemente a los ataques de los falsos maestros de Éfeso y a las persecuciones que el Estado y los judíos inconversos desencadenaban contra los cristianos. ¿Se da cuenta de todo esto? No lo tenía fácil. Y por si todo este contexto no fuera ya suficiente, el apóstol Pablo, que era su padre en la fe,
estaba encarcelado y desde la cárcel le está escribiendo. Pablo a Timoteo le está diciendo: Timoteo, ¿qué te pasa? No te acobardes, o sea, tú no estás para eso. El llamado de Dios, los dones, el don que Dios te ha dado, el Espíritu de Dios que ha obrado en ti, ¿verdad? No es para que tú te acobardes. Piensa en un momento en cómo podríamos sentirnos usted y yo en medio de la situación de Timoteo. Pues está difícil, ¿no? Si a veces por mucho menos que eso empezamos a dar lugar a todos esos pensamientos que le explicaba y podemos empezar a agobiarnos. ¿Sabe qué era el riesgo alto con Timoteo? Que llegara a un punto de sentirse desanimado y de decir: no, pues no hay que tener una enseñanza del evangelio tan intensa. Bueno, hay que bajarle. O bueno, tal vez no debería de ser tan claro con esto. O bueno, tal vez, y empezar a diluir la enseñanza. Pero ¿sabes el mismo riesgo que usted y yo podemos tener en este tiempo? Aunque no todos aquí, ¿verdad? Hay un llamado como Timoteo de predicar su palabra, pero sí todos estamos llamados a vivir para Cristo, a vivir piadosamente. Y parte de esa vida piadosa en Cristo es padecer persecución. Y es ahí donde el alma puede traicionarnos, nuestro propio corazón engañarnos y no darnos cuenta en qué punto estar totalmente desenfocados y empezar a ver todo negro y que la vida no vale la pena y qué difícil. Y es cuando Dios te dice: no estás para eso. Y Pablo diciéndole a Timoteo: hey Timoteo, has recibido un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Es como si le estuviera diciendo Pablo a su hijo en la fe y discípulo Timoteo: mira Timoteo, tienes en ti el don de Dios. Aunque estés enfrentando todo eso, hay un don de Dios en ti, no tienes excusa. Por esto no te avergüences, hijo, de dar testimonio del Señor y de mí que estoy preso. Comparte conmigo el sufrir por el evangelio. Es como si le estuviera diciendo esto el apóstol Pablo. Si usted sigue leyendo ahí el contexto del versículo, dice: comparte conmigo el sufrir por el evangelio conforme al poder de Dios, con el poder que da Dios, no por tus propias fuerzas. Esto es una combinación, ¿verdad?, de otras Biblias de lenguaje sencillo. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y mire, en este versículo la palabra espíritu aparece correctamente escrita con minúscula, ¿verdad? Pero nosotros no podemos dudar de que, como en muchos otros lugares en la Escritura, este amor, este poder y dominio propio tienen un origen sobrenatural. No es por nosotros mismos. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así como todo lo que acontece en nuestro espíritu regenerado, está el Espíritu de Dios en ello. ¿Me explico? Entonces era esa obra, esa capacidad de Dios, el poder de Dios operando en Timoteo, que Pablo le dice: hey, no te desenfoques. Ahora, el punto al que quiero llegar con esta explicación, hermanos, es a que seguramente cada uno de nosotros en este momento puede estar enfrentando dificultades, o las va a enfrentar en un momento, ¿verdad? Y puede llegar a desenfocarnos. Y podemos llegar al punto de desanimarnos, de vivir una vida de obediencia a Dios, de vivir una vida atendiendo a su palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y al igual que Pablo le está diciendo a Timoteo, usted y yo necesitamos recordar lo que Dios nos ha dicho, que Él está con nosotros, que su Espíritu Santo mora en nosotros, que no estamos solos. Mire, Jesús en Juan 16:33, se lo voy a leer, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Jesús lo está diciendo. ¿En quién podemos tener paz? En mí. ¿Se fijó lo que el Señor empezó a hablar hoy en la alabanza? ¿Hacia dónde fue el canto profético, verdad? Y la palabra. A llevarnos ese entendimiento de la paz de Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Señor,
Tú estás muy por encima de mi circunstancia. Tú eres el príncipe de paz, eres la fuente de agua viva, eres el pan del cielo. Jesús es todo lo que necesitamos, y Jesús dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Es un hecho, hermanos. Pero aquí está la diferencia: confíen, confíen. Yo he vencido al mundo. Y entonces, como Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted y yo nos afirmemos en las promesas de Dios. Dios, dice Pablo a Timoteo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, es decir, para actuar en medio de circunstancias difíciles. Él nos capacita. De amor, para sacrificarnos por el bien de otros, para dar nuestra vida por otros. Y de dominio propio, de cordura, para obrar con la ecuanimidad que las circunstancias exigen. Y solo en este punto yo creo que algunos de nosotros podríamos ya sentirnos muy rebasados. ¿Es así? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Confíen. Yo estoy con ustedes, es lo que el Señor nos dice. Pero como te decía al principio, por causa del tiempo, voy a centrarme en uno de estos tres aspectos que el apóstol Pablo menciona. Pero era importante entender el contexto. En medio de toda esa dificultad, ¿verdad? Le dice: y de dominio propio. Entonces, en primer lugar, yo quiero que veamos algunas definiciones de dominio propio de acuerdo a este texto del que estamos hablando. En el original es la palabra sofronismos, que significa disciplina, control de uno mismo, dominio propio. También se traduce como templanza en otros pasajes del Nuevo Testamento. Sofronismos, ¿verdad? Viene otra palabra, sofrón, ¿verdad? Que literalmente, escuche lo que significa, esto es muy importante: salvando la mente. Salvando la mente, contraer o contraído, seguro, salvar, frenar la mente. ¿Se está dando cuenta? Y se traduce como dominio propio. O sea, una mente sana. Una mente que se retrae de otro tipo de pensamientos. Una mente que se puede frenar de irse a pensar el montonal de cosas, ¿verdad? Que nuestra carne a veces nos puede arrastrar, y el enemigo llevando todo eso a nuestra mente. Una mente sana. Templanza también significa estar en cabal juicio. Le voy a citar textualmente lo que dice uno de los diccionarios acerca de el dominio propio. Dice: el término dominio propio como tal aparece varias veces en la Biblia y se enseña ampliamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El dominio propio tiene que ver con control sobre uno mismo. En el Antiguo Testamento es una palabra enkrateia y se traduce también como templanza o dominio propio. Y también la Escritura nos habla, según Gálatas 5:23, que es fruto del Espíritu en nosotros, templanza, ¿sí? Y que está entre las virtudes cristianas. Es la instrucción que nos da Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículos 4 al 8, de que necesitamos crecer en ello. Entonces, usted está viendo esta definición y de pronto tal vez pensaría: ¿cómo que dominio propio tiene que ver con una mente sana? Sí, de ahí parte. Porque Proverbios dice: tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. O sea, tú y yo vamos a actuar en base a todo lo que estemos pensando, en base a lo que estemos abrazando como los conceptos o principios en nuestra vida. Y eso nos va a llevar a tomar determinaciones y a actuar en base a eso. ¿Me estoy explicando?
Entonces, una mente sana. ¿Sabe por qué muchas veces no podemos dominarnos? Piénselo tantito. Porque no le creemos a Dios. No le creemos a Dios. Porque no tomamos como la verdad absoluta lo que Dios ha dicho en su palabra. Y qué bueno que el campamento se llama así, ¿verdad? Dios dijo. Esa es la verdad absoluta. Lo que Dios dijo. Y que no va a cambiar. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, a veces no podemos, hermanos, dominarnos porque no tomamos como verdad absoluta lo que Dios dice en su palabra, porque no le dejamos a Él dirigir nuestras vidas, sino que nos dejamos dirigir por las circunstancias o por lo que vemos. ¿Recuerda lo que Rocío nos enseñó sobre creyentes incrédulos? Podemos estar aquí con todo el corazón, querer obedecer a Dios, pero salgo y no le creo. Le podría dar muchos ejemplos ahorita, pero yo sé que el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros esos ejemplos que necesitamos ver. Por ejemplo, allá afuera alguien que de pronto está pasando una necesidad muy fuerte y en su trabajo hay oportunidad, ¿verdad? De tomar un dinero que no le corresponde y que aparentemente nadie se dé cuenta y es tentado en ello, pues ¿qué lo frena? Para nosotros, ¿qué sí nos frena? Un temor de Dios y una confianza en Dios, de que Él dijo, no te dejaré, de que Él tiene cuidado de nosotros, de que no ha habido un justo olvidado ni su descendencia que mendigue pan, de que todo lo que necesitamos Él lo va a proveer. Pero hay quienes a veces actúan dejando de lado esta verdad y afanándose y dejando de lado congregarse y dejando de lado leer y estudiar la Biblia porque no le cree a Dios que Él tiene cuidado, que Él puede proveer, y entonces está viendo la necesidad y es lo que le está dirigiendo. ¿Me supe explicar? Como podríamos pensar en muchos ejemplos en donde necesitamos ese dominio propio, una mente enfocada en lo que Dios dijo, en creerle a Dios y actuar en base a ello. Ahora, también dominio propio se define como autocontrol. Y sabe que este dominio propio, este autocontrol, por el tiempo no le voy a leer todas las referencias, voy a manejar algunas, le voy a mencionar, algunas, y ya usted después con calma las lee. Pero este autocontrol en la Escritura nos habla de un dominio propio en lo físico, en lo emocional, pero particularmente, escuche esto, en situaciones de intensa provocación o de intensa tentación. Se lo repito, un dominio propio físico y emocional, particularmente en situaciones de intensa provocación o tentación. Entonces, el autocontrolarse es un distintivo de una persona sabia. Eso está en Proverbios 29:11. Pero el no controlarse, el dar rienda suelta a lo que sea en nuestra vida, es un distintivo de una persona necia, según el libro de Proverbios. El autocontrolarse es un aspecto del carácter cristiano indispensable, amados hermanos. Y ese dominio propio afecta a la persona completa si no lo tiene, o le beneficia en todo si está adquiriéndolo, si está permitiendo la obra de Dios en su corazón. Entonces habla de un autocontrol en lo físico, habla de una disciplina mental, y sabe que también habla ese dominio propio, donde quizás lo dejamos ir de lado, pero habla de, o nos indica más bien, un hablar controlado. ¿Cuántas veces podemos habernos arrepentido de decir algo que no queríamos en realidad decir, o decir algo que no teníamos que haber dicho? ¿Alguien le ha pasado? ¿A quién levante la mano? A todos. A veces, aunque era algo bueno, no era el tiempo de Dios para decirlo, porque no nos aguantamos. Mire, yo le voy a dar un ejemplo, me voy a evidenciar, ¿verdad? Aquí, pero a mí me gustan tanto las sorpresas. Y entonces cuando estoy haciendo una sorpresa para alguien, lo disfruto tanto que le batallo para que no se me salga.
¿verdad? Pues ahí yo tengo que ejercer dominio propio porque ¡ay! Se me va a salir la sorpresa. Y no es algo en sí mismo pecaminoso. Pero pues si ya se te salió parte de la sorpresa, pues ya como que se echa a perder la sorpresa, ¿no? Oh, sorpresa. Control físico, autocontrol físico, una disciplina mental y un hablar controlado. Usted puede leer después 1 Corintios 9, 26 y 27, 1 Corintios 7, 1 de Tesalonicenses 4, 1 de Pedro 1, 13, 1 de Pedro 4, 7. Lo estoy diciendo para que luego que se escuche la grabación, pues uno los pueda leer. Santiago también, 1, 19, Salmo 141, 3. Usted puede leer y de ahí está este resumen que le estoy diciendo. También el autocontrol debemos ejercerlo en respuesta a la persecución. Mateo 5, 39 al 40. Y tenemos ejemplos de dominio propio muy altos o de falta de ello en la Escritura, ¿sí o no? Por ejemplo, díganme del Antiguo Testamento alguien que mostró un dominio propio alto. Uno de los personajes, ¿se ve rápido? Moisés. ¿Sí? ¿Quién? José. Es uno de los que rápido pensamos, ¿verdad? Que cuando doña Poti, ¿verdad? O sea, la esposa de Potifar, no sé cómo se llamaba, y ahí no dice, entonces doña Poti, ¿verdad? Estaba ahí, no, que ándale, duerme conmigo. Y no, hombre, o sea, él prefirió salir corriendo y le costó, ¿qué? La cárcel. Le costó algo grave a él, mantenerse firme y dominarse para no pecar contra Dios. Job, por ejemplo, es un ejemplo muy alto para mí. Y le voy a abrir mi corazón también, ¿verdad? Hay momentos que uno pasa aflicción, luchas, pruebas, igual, porque la Escritura dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, o sea, en todos pasamos por ciertas cosas que son necesarias para la formación del carácter de Cristo en nosotros. Y sí o sí vamos a pasar por ahí, de una o de otra manera, no importa la parte del mundo donde estemos. Pero cuando yo estoy sintiéndome ya un poco quebrantada, ¿verdad? O muy quebrantada y desanimándome quizás, ¿saben una cosa que yo, en lo personal, les repito, que yo hago? Estoy abriendo mi corazón. Pues pongo la audiobiblia en el libro de Job. Entonces ya cuando vuelvo a escuchar todo lo que a él ha pasado, digo, no, yo estoy bien bendecida, muy bendecida. No, Señor, perdóname. ¿Alguno de nosotros, por más que ha padecido, ha pasado todo lo que Job? Porque luego decimos, bueno, Cristo, pero Cristo el Hijo de Dios. Sí, pero vámonos a Job. Todo lo que él vivió. Y nosotros, porque nuestra familia nos está rechazando y rechazando que les estamos predicando, luego ya andamos ahí con la toalla en el piso, ¿verdad? ¿Sabe cuántos años llevo predicándole, compartiéndole el evangelio a mi papá? Y gracias a Dios que todavía hay tiempo para eso, porque Él está vivo. Y estoy pidiéndole al Señor, Señor, por favor no te lo lleves. Pero Él hace unos años me gritó tan fuerte, ¿verdad? Porque yo le dije, papá, es que de verdad necesito que lo entiendas. Cómo Dios te ama, papá, yo no quiero que te vayas al infierno. Y me gritó horrible, me dijo, pues déjame a mí si yo me quiero ir al infierno. Y que no existe, que ya cállate y no me vuelvas a hablar de eso. Fue bien difícil. Yo solo me callé y he seguido amándolo. Dije, papá, yo te dije todo lo que tenía que decirte. Te amo, papá, y voy a orar por ti. ¿Sabe cuántos años llevo? Casi 30 años. Y sigo creyendo que Dios puede hacer algo. Pero ha habido momentos de desánimo, de tristeza, de que me aflijo por ver a mi familia en conversa. Yo creo que a usted le pasa también. Y más cuando ves que por la bondad y misericordia de Dios, ¿verdad? Él te permite predicar su evangelio y ves mucha gente que se convierte al Señor y volteas a ver los tuyos y es doloroso. Pero es que no somos el Espíritu Santo. El que hace la obra es el Espíritu Santo, no nosotros.
Tal vez, digo, por la expresión de su rostro veo que en algunos casos están batallando y quizás es una aflicción y te empiezas a desanimar. No, hermanos, no estamos para eso. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos va a dar ese vigor y esa fuerza y ese ánimo cada día para decir: no, vamos a volverlo a hacer, vamos a seguir orando, vamos a seguir amando, vamos a seguir perdonando. Autocontrol. Y pues claro, nuestro ejemplo más alto, Jesús. Mire, el dominio propio, dice un comentarista, se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. Ponga atención a esto, se lo voy a repetir. Se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. Es lo opuesto del temor y la cobardía que generan desorden y confusión. O sea que cuando en un momento nos podemos sentir, ¿verdad?, por ningún lado y todos confundidos, es que seguramente no estamos ejerciendo dominio propio. No podemos con eso. No somos dueños de nosotros mismos, que es otra definición de dominio propio. Alguien que es dueño de sí mismo. ¿Sí? Entonces, si los creyentes nos enfocamos en la naturaleza soberana de nuestro Dios, en sus propósitos que son perfectos, que son eternos, en que Dios no se equivoca, si nosotros nos enfocamos, vamos a poder tener ese dominio propio en cualquier situación. Pero si no lo hacemos, no vamos a poder controlar nuestra vida. ¿Me estoy sabiendo explicar? Este comentarista dice: una mente que es disciplinada y tiene sus prioridades en orden. Y aquí le voy a decir: ¿qué es lo más importante para ti? Eso es tu prioridad. Ahí viene la pregunta. Lo más importante para ti es que Dios te bendiga y cumpla los deseos de tu corazón, o que Él haga su voluntad en ti y cumpla sus propósitos y en ellos seas muy bendecido. Parece lo mismo, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver el fundamento de uno y de otro, de una cosa y de la otra. Porque el que tiene una mente que su prioridad es bendíceme, dame, hazme, ¿verdad?, va a vivir todo angustiado y frustrado y etcétera, etcétera, porque no ve todo lo que quisiera ver. Y Dios, bendíceme, ¿y por qué no me das esto? ¿Y por qué no me das aquello? Pero cuando uno se enfoca en Él es el soberano, yo no soy el soberano. Y cuando yo vine a sus pies le dije: tú eres el dueño de mi vida y puedes hacer con mi vida lo que tú quieras. Y en medio de la situación más difícil, aunque a veces nos podamos sentir rebasados, ¿alguno de ustedes se ha sentido así? Yo me he sentido así. Cuando le digo: ¿de qué se trata esto? ¿Por qué esto me rebasa emocionalmente? No puedo, esto me duele demasiado, Señor, ayúdame. Y pareciera que no nos responde el corazón ya en algunas situaciones. Pero es ahí donde el Espíritu de Dios, obrando en nosotros, el aferrarnos a su palabra, el enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Él es el soberano. Podemos confiar en Él en medio de cualquier situación. Hace rato lo cantamos varias veces, ¿se acuerda? Mi Dios en quien confío, mi Dios en quien confío. Y lo declaramos muchas veces. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? Porque en base a tus prioridades es que vas a vivir. Es que la voluntad de Dios haga en ti, o que Él cumpla tu voluntad. Es que se cumplan sus propósitos en ti, o que Él te cumpla tus deseos. Entonces es muy importante, hermanos, no perder de vista esto que le voy a decir. Si el cristiano quiere tener un testimonio eficaz y ser un buen siervo de Dios, sí o sí debe ejercer el dominio propio, el control sobre sí mismo, la templanza y la compostura designado para esto.
Estas características en nosotros como hijos de Dios y como siervos de Dios darán evidencia a los que no conocen a Cristo de una consistencia en nuestro testimonio, una consistencia en nuestra vida. ¿Sabe por qué gente no quiere conocer al Señor? Porque luego ven a algunos cristianos quejándose de todo, criticando a los pastores y todo. Dice, me está invitando a su congregación y se está queje y queje de esto y de aquello. No, gracias. Y hay quienes dicen, no, pues si de esto se trata ser cristiano, a vivir así, de todo se queja, de todo esto, ¿verdad? Todo está difícil. No, gracias. No quiero ese Dios, ¿verdad? Y el problema no es nuestro Dios. El problema somos nosotros, en qué mostramos con nuestra vida. Entonces, alguien que tiene ese dominio propio, ese control sobre sí mismo, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes aquí están en la universidad? A ver, levante la mano. Ok. O adolescentes, ¿verdad? Que están en la escuela. O te puede pasar esto en tu lugar de trabajo. Yo me acuerdo que en la universidad, Dios me permitió levantar un estudio bíblico ahí en la universidad y todos los de mi salón yo les compartí el evangelio a todos. No se me fue uno solo que no me diera el Señor la oportunidad de predicarles el evangelio, y a toda la universidad públicamente también, en eventos que se hacían. Pero el punto no es ese, ¿no? El punto es que hubo gente que después de 5 años de la carrera al final se empezaron a convertir a Cristo. Muchos no, pero nunca se me va a olvidar lo que algunos de ellos me dijeron. Me dijeron, yo te estuve provocando toda la carrera, quería ver si era cierto este amor de Dios que tú nos predicabas, quería ver si era cierto, quería asegurarme que valía la pena creer en tu Dios. Yo me quedé helada cuando alguien que se convirtió me dijo eso. Y dije, ay, Señor, gracias por ayudarme, porque la verdad es que a veces dan ganas de reaccionar muy feo, ¿verdad? Cuando se están duro y dale, cucando y atacando y bromeando feo contra nosotros y criticando. Si dan ganas de reaccionar, somos carne. Y luego los que tenemos la personalidad más intensa, ¿verdad? Que tenemos que hacerle, tranquilo, cálmate. Dominio propio te va a llevar a tener un testimonio eficaz. Porque cuando alguien de afuera, que tú le has dicho, Dios puede sanar a tu hijo, pero te ve a ti en medio de una dificultad con tu hijo y te ve tranquilo y confiando en Dios, va a decir, es de veras. Pero alguien que tú le predicaste que Dios podía sanarlo y después te ve a ti en una angustia de que, ay, no sé qué le pasa a mi hijo y me voy a hacer esto. O sea, yo no estoy diciendo que no nos angustiemos y que no duelan. El punto es cómo actuamos. ¿Realmente confiamos en Dios? ¿Se da cuenta? Un montón de ejemplos que podríamos decir, pero voy a avanzar en esto. Al cabo en 2 horas termino la enseñanza. El dominio propio es algo que se debe de notar en nuestra vida ante creyentes e incrédulos. A los jóvenes se les insiste mucho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de ser sobrios en su mente, y a las jóvenes a ser prudentes en su conducta, en su manera de vestirse, en su manera de conducirse. Ahora, vamos a ver, hoy hay muchas áreas, según lo que hemos estado hablando, en las que necesitamos ejercer el dominio propio, pero las 3 que el Señor me habló muy claramente de afirmar esta mañana, de enfatizar, son las siguientes. La primera, nuestras reacciones ante nuestros enemigos, ante nuestros adversarios. Es la primera, ¿sí? Nuestra reacción ante nuestros adversarios, nuestros enemigos. Y yo le voy a pedir que por favor vayamos a 1 de Samuel, capítulo 24, versículos 1 en adelante, si es tan amable. 1 de Samuel 24, vamos a comenzar en el versículo 1. Dice así:
Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, fíjense nada más, o sea, le están diciendo que ahí está David y ni siquiera tenía muchos hombres. ¿Cuántos tomó Saúl? 3,000, o sea, para uno solo. Imagínense qué coraje, qué enardecido estaba contra David para decir: no, hombre, 3,000, o sea, lo matamos, porque a eso iba. Es lo que él quería, lo estaba persiguiendo para matarlo. Tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, imagínense el cuadro, Cuando dice que entró para cubrir sus pies, se refiere a que Saúl tenía necesidades fisiológicas y se metió en la cueva para eso. Qué situación más vulnerable. Pero él no sabía que ahí estaba David y sus hombres. Imagínense. El peor enemigo de David, el que lo estaba buscando para matarlo, y estaba ahí, y era fácil que lo matara en ese momento el rey David o cualquiera de sus hombres. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, fíjense, o sea, lo incitaron, le dijeron: es Dios, ahorita rey, ahorita, ¿verdad? Yo me imagino el cuadro, ¿no? ¿Usted no se lo imagina así? Estaba ahí, no los veía, y estos acá, ¿verdad? Y el rey, cállate, que no, ¿verdad? Y el rey así dice: ay, no. Se levanta y agarra el manto, y dice aquí que le cortó calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Pero mire el corazón recto de David para con Dios. Dice: después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, imagínense la rectitud. No le dio un golpe, no lo desmayó, no le dio en la nuca, ¿verdad? Ahí con... No, solo cortó la esquina del manto. Y fue un: no, ¿cómo estoy haciendo esto? Y mire lo que le dice a sus hombres. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres, ¿cómo? Con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. ¿Se lo pueden imaginar? O sea, el rey David no solamente se dominó a él mismo por temor, el temor de Dios que había en su corazón, el respeto hacia Dios, decir: no, Dios lo puso a él y yo sé que voy a ser el rey, ¿verdad? Dios me ungió para eso, pero no lo voy a hacer yo, que sea Dios quien lo establezca. Yo no voy a tocar la autoridad que Dios le delegó a este hombre. Qué entendimiento tan alto. Se da cuenta, una mente disciplinada, una mente sana, una mente que discierne la palabra de Dios, los principios de Dios, la voluntad de Dios, la manera como Dios se conduce. Y en base a eso actuó el rey David. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ahora imagínese esta parte de la historia. También David se levantó después y saliendo de la cueva, fíjese, no dice que salió corriendo, o sea, que salió corriendo tras de él, dice: después se levantó y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Se puede imaginar? O sea, el rey David no le habló mal, no le dijo: ¡hey, adversario malvado, mira! No, ¿qué hizo? Mi señor el rey, y todavía le hace reverencia. Y dijo David a Saúl:
¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matara, pero te perdoné. Me dijeron que te matara, pero te perdoné. Porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, o sea, no solamente le dijo Rey mío, le habla con respeto, muy alto le dice: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, y mire qué claro, con respeto le dice David: sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Tú me andas buscando para matarme, pero yo no te voy a hacer lo mismo. Yo te tuve en mis manos y no te hice lo mismo que tú estás haciendo contra mí. ¿Cuál va a ser nuestra reacción ante nuestros enemigos? Ante los detractores y adversarios que nos atacan, nos calumnian constantemente, que nos dan puñaladas por la espalda. Porque esas son cosas que sí o sí, como cristiano y más como siervos de Dios, vamos a vivir. ¿Cuál es nuestra reacción? Versículo 12. Fíjense lo que hizo David: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. O sea, le está diciendo: mira, yo no me voy a hacer igual que tú. Yo no voy a hacer las cosas que tú me haces. Yo no voy a comportarme de la misma manera. Que sea Dios que me defienda, que sea Dios que haga lo que Él tiene que hacer. Yo no voy a hacer lo mismo que tú, porque no soy un impío. Es lo que le está diciendo. Mira, el que es impío no le dice: tú eres impío. Le dice: el que es impío actúa impíamente, pero yo no voy a actuar así. Versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? Y mira lo que le dice: a un perro muerto, a una pulga. Él no dijo: mira, yo voy a ser el rey. O sea, pero ya, pues, yo voy a esperar a que Dios me ponga. Fíjense el corazón de David. ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto, a una pulga? O sea, tú eres el rey. ¿Cómo traes 3,000 para una pulga? Jehová pues será juez, y Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa. Y fíjese nada más: me defienda de tu mano. Se necesita un nivel de entendimiento y confianza altos para quedarse quieto, creerle a Dios que Él te va a defender. Yo me acuerdo como joven, hace varios años. Todavía estoy joven, ¿verdad? Pero un poco más joven que ahora. Que Dios permitió que especialmente una persona empezara a criticarme, ¿verdad? Muy fuerte, y a levantarme falsos en la congregación. Yo decía: pero Dios, es que no es cierto, está mintiendo. ¿Y qué cree? Que le creyeron mucha gente. Y yo estaba, la verdad, enardecida, con un celo genuino de Dios, y diciendo: no es verdad, y yo voy a confrontar a esta persona y voy a decirle a los líderes que... Y el Señor me habla y me dice: tú no vas a hacer nada. Pero Señor, le dije: tú sabes que no es verdad. Me dijo: sí, pero yo estoy probándote a ti, me dijo, y quiero saber si vas a ser capaz de quedarte callada y esperar a que yo te defienda cuando yo quiera. Y para mí, en esos años, hermanos, fue muy fuerte. Me costó mucho, mucho, de verdad, rendirme al Señor, mi voluntad. Y le dije: no voy a hacer nada, Señor. Y yo veía, ¿verdad?, cómo gente me empezó a voltear la cara y por cosas que no eran ciertas. O sea, estando yo ministrando, ¿verdad?, gente que... Y no le quería decir la situación, pero ¿sabe qué? Se lo voy a decir. Porque ese joven estaba obsesionado conmigo,
Y como yo le dije que no había una dirección de Dios para eso, que no podía tener un noviazgo con él, ¿verdad? Porque Dios me había dicho que no. Tenía tanto coraje contra mí y empezó a inventar un montón de cosas, de que yo era una persona vana, de que me fijaba en un montón, pero me ensució feo. Y pasaron unos meses hasta que Dios me defendió. Nada más estableció lo que era la verdad. Pero no estuvo fácil. Por pararte firme y hacer lo recto, por decir, no es la voluntad de Dios. Aunque yo hubiera querido casarme hace varios años, hermanos, pero Dios me ha tenido así, me tiene así por ahora. ¿Me explico? Y yo no lo iba a decir, no lo dije en la predicación del viernes en La Paz. Pero ahorita el Señor, Él sabe por qué me dijo, di cuál era la razón. Jehová pues será el juez y Él juzgará entre tú y yo, y Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. O sea, se dio cuenta que era verdad lo que David le decía. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, yo habiéndote yo pagado con mal. Y no es lo que Jesús nos dijo en el Nuevo Testamento: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los ultrajan y persiguen. Pero la verdad es que cuando ya es una y otra, empieza a costar trabajo. ¿O solo me pasa a mí? Y uno tiene que enfocarse y decir, no, el Señor me da su espíritu de amor, poder, dominio propio. Yo tengo que creerle, tengo que bendecir, esto es lo que Dios dice, no tengo que reaccionar, ¿verdad? Uno tiene que enfocarse en lo que Dios dice. Mente disciplinada, mente que se alinea a lo que Dios ha dicho. Porque mire lo que le dice Saúl, versículo 19: porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir ¿qué? Sano y salvo. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. O sea, imagínate, su peor enemigo, su detractor más horrible, le dice: que Dios te bendiga, que Dios te pague con bien por no haber actuado como yo lo he hecho contigo. Y mire, aquí estaba la raíz de todo. Saúl diciéndole: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, reconoce por fin, le dice: júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Y sabe que David cumplió su promesa, su juramento. Usted lo puede ver en el pasaje donde habla de cómo mandó buscar a Mefiboset, el hijo de Jonathan, el descendiente de ellos. Imagina entonces por un momento la oportunidad que tuvo David, y preguntémonos esto: ¿qué haríamos usted y yo si esas personas que han buscado hacernos tanto daño, si esos detractores que nos han calumniado y atacado constantemente, llegamos a tenerlos en nuestras manos por un instante para destruirlos, y aún nuestros amigos más cercanos nos empiezan a incitar? Es de Dios, es la oportunidad de Dios, el Señor está haciéndose justicia. Porque luego nos ponemos bien espiritualotes, ¿verdad? Para esas cosas, ¿o no? ¿Qué haríamos usted y yo? Les soy honesta. Ya se dio cuenta que es así, ¿verdad? Yo aquí abro el corazonzote. Pero yo estaba estudiando esto y le dije: Señor, yo necesito que obres más en mi corazón, que trates más con mi corazón. No estoy segura de estar en el nivel de David, pero sí quiero estarlo. Sí quiero no reaccionar y amar, y no hacer lo mismo que se me haga o se me ha hecho. No sé usted, ¿verdad? A mí me falta más del carácter de Cristo, pero estoy aferrada a Él.
y a buscarlo. Yo quiero más de Él, yo quiero ser como Él. Fíjese lo que dice Pedro en 1 Pedro 2, 20 al 23, dice: pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y fíjese, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al juez que juzga justamente. La demanda, hermanos en Cristo, es alta, ¿sí o no? Y esto es para todos. No piense que, no, es para los servidores ahí en la iglesia, ¿verdad? Porque pues claro, ellos. No, esta demanda es para todos, para los que hemos sido llamados en Cristo. Segundo aspecto, ya me voy a ir más rápido por causa del tiempo, en el que sí o sí necesitamos mostrar dominio propio, es respecto de la ira. Y le voy a pedir que vayamos a Juan capítulo 2, versículos 13 al 17, por favor. Juan 2, 13 al 17. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Fíjese en esta frase: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora, yo quise empezar con este ejemplo de Jesús, porque luego nos podemos engañar solos diciendo: no, esto que siento es un celo de Dios. Nada más que le voy a demostrar algo muy claro: Jesús nunca pecó, y Él tenía un celo santo, puro. La razón de ponerse así, que no creo que debe haber sido fácil, imagínense, dice que hizo ¿qué? Un azote de cuerdas, o sea, fue ¡fum, fum! Fuera de aquí, así me lo imagino, ¿verdad? Nada más que no es porque la ira lo dominó. Se lo demuestro. Una persona que se deja dominar por la ira, que está irado, no piensa, no se calma y no reacciona de la manera correcta. Jesús no dice que llegó y los vio y de inmediato se enojó y empezó a tirar patadas y cachetadas por todos lados. No es lo que dice. ¿Usted se puede imaginar la templanza de Jesús para haberse puesto ahí a hacer el azote de cuerdas? Le tomó un tiempito, ¿no? Le estoy comprobando que Jesús no estaba gobernado por una ira como nos puede pasar a nosotros. Él lo hizo por un celo santo. No actuó descomedidamente ni de manera impulsiva. Se puso a hacer ahí el azote. Dijo: eso es lo que tienen que entender. Es la casa de mi Padre y no es para negocios. Casa de oración debería de ser llamada, no casa de mercado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros entonces reaccionar en situaciones? ¿Será un celo de Dios o será la ira dominándonos, gobernándonos? Mire, la palabra ira, le voy a decir rápidamente algunas de las definiciones del diccionario secular. Es pasión del alma que causa indignación y enojo, apetito o deseo de venganza, furia o violencia de los elementos. Ya nada más con pasión del alma que causa indignación y enojo es suficiente. Pero también la ira es una repetición de actos de saña, como la venganza o descargar el enojo en alguien. Y simplemente también significa enfadarse o irritarse mucho. ¿Y sabe qué nos dice a nosotros el Señor en su palabra? Mire, vamos a Efesios 4, por favor, versículos 26 al 27. Efesios 4, 26 al 27. Dice:
airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, airaos, o sea, sí va a haber un momento que vamos a experimentar esto, y si es por motivos correctos, pero está diciendo, pero no peques. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y miren, muchos escritores le han dado el sentido de no te duermas enojado, ¿verdad? Y a mí me parece correcto, me parece importante. Es decir, que el enojo no te gobierne la vida. Pero ¿sabes qué? También, yo no sé si usted se ha dado cuenta de que cuando estás, que está como cayendo el atardecer o en la mañana, ¿verdad? Que hay un punto donde tú puedes estar en un semáforo y voltear, y si está el sol ahí, ¿te deja ver el semáforo, sí o no? ¿Te deja ver la luz del semáforo si el sol justo te está dando ahí donde está el semáforo? ¿Sí me está entendiendo? No te deja ver nada. Si en lo que tú tienes que voltear a ver, el sol te da ahí de frente, lo seguro es que no te deja ver nada, y el sol te deja ciego, o sea, te deja sin poder ver cosas. ¿Cuántos han visto hacia el sol y luego volteas a ver otra cosa y no lo puedes ver claramente? ¿Ya ubicaron de qué se trata? Bueno, también a esto se refiere, a que la ira o que la situación no nos domine a tal grado que ya no, que perdamos de vista todo, la cordura, la templanza de los principios bíblicos, y reaccionemos de manera descomedida, que es lo que en un momento nos puede pasar, y es cuando pecamos. Y dice también, y no le des lugar al diablo. Entonces se nos anima aquí a no permitir que la ira dure demasiado tiempo, pero tampoco a que nos haga ciegos, de manera que no podamos dar respuestas bíblicas ante situaciones difíciles que nos indignen. La ira en el Antiguo Testamento, fíjese, una de las definiciones que estuve leyendo, por el tiempo no le puse más, pero me llamó la atención esto. En una de las definiciones dice calor, o sea que se nota en el rostro, o espíritu enardecido. Tiene que ver con eso. Proverbios 29:11, nótelo y se lo voy a leer, dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea, tal vez le va a batallar, pero ¿qué tal? Justo en ese momento, y se acaba la pila del micrófono y todo. Mas el sabio al fin la sosiega. Aunque le batalles, cálmate, sé sabio, ¿verdad? Proverbios 16:32, mira lo que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, es mejor. Delante de Dios es mucho mejor alguien que domina su espíritu que alguien que conquista ciudades. Qué tremendo, ¿no? Porque delante de los hombres no es así. Delante de los hombres lo más seguro es que admiran a alguien, no importa qué tan iracundo y malvado e hiriente sea, pero dominó. Pero Dios no piensa así. Él dice, tiene mucho más estima uno que se domina a sí mismo que un conquistador de ciudades. Área 3 en la que necesitamos prestar especial atención de dominio propio, porque si no es así traerá mucha destrucción a la vida, a la familia, a la iglesia. Es el área sexual. Y esto, amados, es tanto en la soltería como en el matrimonio. La escritura, ¿verdad?, nos da instrucciones muy claras, Dios en ella, de esta pureza que debe ser en solteros y en casados. Yo le voy a pedir que vayamos a 1 Timoteo 4, versículos 3 al 7, por favor. 1 Timoteo 4, versículos 3 al 7, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación,
que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Se da cuenta? Aquí está hablando de que debemos santificarnos, y a los primeros que les habla es a los casados. Cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora le voy a pedir que vayamos a 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 en adelante. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribieron, dice el apóstol Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. O sea, nada más quiero aclarar, y ya se los han enseñado también seguramente Raúl y Rocío en otras ocasiones. O sea, no es que está diciendo, bueno, como no te aguantas, pues cásate ya con quien sea, ¿verdad? No, no es lo que está diciendo. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí es, bueno, pues tienes que ubicar cuál es el don que Dios a ti te ha dado, ¿verdad? Y después habla a los casados: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuelvan a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y fíjate lo que dice aquí el apóstol: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y no me voy a detener a explicar más detalles del pasaje. Simplemente lo que es importante para mí establecer es que la Escritura habla muy claro a solteros y a casados, ¿verdad?, de tener dominio propio en el área sexual, que la fornicación es un pecado grave, serio delante de Dios. Y quizás gente que viene hoy por primera vez puede decir: es que no tengo claro qué es la palabra fornicación. Te voy a decir un poquito. Viene de la palabra porneia, ¿verdad? Yo creo que claramente podemos ubicar, por ejemplo, lo que es pornografía, que también viene de ahí, pero se usa para significar las relaciones sexuales ilícitas de una persona no casada. Llámele como usted quiera, ¿verdad? Pero fuera del matrimonio, las relaciones sexuales son pecado delante de Dios. Y mire, se distingue del adulterio, que está realmente ligado, ¿verdad? Pero el adulterio tiene que ver con la infidelidad de una persona casada. Sí, aunque el término fornicación en realidad se aplica al mismo pecado, ¿verdad? Pero directamente adulterio tiene que ver con infidelidad hacia una persona casada, ¿verdad? Y delante de Dios es algo muy serio. Yo le voy a pedir que ahora vayamos a 1 Corintios 9, 24 al 27. Y en lo que lo busca le voy a decir algo, hablando del origen de esta palabra, de porneia. Yo les comentaba a los hermanos en La Paz que en años de aconsejar adolescentes, jóvenes, aún adultos, ¿verdad? Porque luego uno trataba con los papás de los jóvenes o de los adolescentes o mujeres, pero el punto es con los muchachos en especial, ¿verdad? Era una y otra vez el decir: pero es que yo de verdad no hubiera querido llegar a esto, es que no sé cómo llegué a este punto, y etcétera, etcétera. Pero cuando se tocaba un aspecto en hombres y mujeres, ¿verdad?, de que alguien tenía una esclavitud hacia la pornografía, le voy a decir algo que siempre les decía: ¿tú te quieres casar? ¿Tú quieres tener un hogar que Dios bendiga? Y la respuesta casi inmediata era: sí, yo me quiero casar. Cuando me case esto se va a resolver, ¿verdad? Yo le decía: no. Y la expresión era: si tú no lo resuelves ahorita, desde ahorita estás destruyendo tu matrimonio.
Y este silencio, así era como jóvenes y señoritas en la oficina estaban. Tú no te estás dando cuenta que si quieres tener un matrimonio que Dios bendiga, tienes que parar con la ayuda de Dios, porque Dios instituyó el matrimonio. Y Dios va a bendecir un matrimonio. Y yo le decía a estos jóvenes y señoritas, si tú quieres un hogar bendecido, necesitas resolver esto desde ahorita, porque tú piensas que solo por casarte se va a resolver. No se va a resolver. Estás destruyendo desde ahorita tu matrimonio, tu vida y tus hijos, si es que los llegas a tener. Y suena como que, ay, qué exagerada la hermana, eso es como irse muy lejos. No, amados, es estar estableciendo los fundamentos, porque alguien que no resuelve esos pecados estando soltero, si no es por una obediencia a Dios, ¿me explico? No es que la situación civil, ¿verdad? No es que porque estés casado o soltero se va a resolver. Es el corazón delante de Dios. ¿Me supe explicar? 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Fíjense, el apóstol Pablo está diciendo: yo tengo muy claro de qué se trata y por eso corro así, por eso me conduzco así. Peleo no contra el viento, yo sé contra qué peleo. Y qué casualidad que justo después de decir esto el apóstol Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Determinaciones firmes, ¿verdad? Fuertes. Termino con esto. Busquemos por favor 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, y después Gálatas 5, 22. 2 de Pedro 1, 5 dice: ustedes también, poniendo toda diligencia, diga conmigo, diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ¿qué dice que tenemos que añadir? Dominio propio. O sea, ya sé lo que Dios dice, ya sé que dominio propio. Me voy a sujetar a eso, voy a disciplinar mi mente a lo que Dios dice. Al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sabe, aquí la palabra paciencia, dominio propio, templanza, es ekrateía. La traducción de dominio propio que se emplea en otros pasajes del Nuevo Testamento habla de dominarse, de templarse, de contenerse. ¿Quiénes pueden hacer esto? ¿Quiénes pueden tener dominio propio? Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto tiene que ver con dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, y aquí está con E mayúscula, andemos también por el Espíritu. ¿Los que son de qué? Los que son de Cristo. ¿Cómo embona perfectamente, verdad? El apóstol Pablo diciendo: no, Timoteo, has recibido un espíritu de amor, poder y dominio propio.
Los que son de Cristo, dice aquí, han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y quizás esta mañana aquí hay personas que se dan cuenta, no, yo no me puedo dominar con esto y con aquello. Pues antes necesitas ser de Cristo, nacer de nuevo, tener su Espíritu Santo en ti. Y eso es si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Cristo para salvación. Y entonces viene ese milagro, el más grande, que es nacer de nuevo, la nueva vida en Cristo, la vida de Dios viniendo a ti. El que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo para salvación, la fe en su sangre para perdón de pecados. Pero la otra parte es los que ya somos de Dios, que necesitamos enfocarnos esta mañana. Y tal vez ni siquiera Dios te habló en estas 3 áreas que yo dije, hay otras. Tal vez el área donde Dios te habló es en tu hablar o en otras cosas. Pero ¿cuántos reciben esta mañana la palabra? Yo sé que para la mayoría, si no es que para todos, este tipo de enseñanzas son fuertes. Para mí también lo es, porque antes yo tengo que pasar mi vida en el filtro, ¿verdad? A solas con Dios y decirle, yo necesito crecer en esto y en esto y en esto, Señor. Y tener esa disposición antes de atreverme a predicarlo. Cualquiera que sea el área en la que Dios nos habló hoy, el Señor da oportunidades y nos da su Espíritu Santo, que nos lleva más allá. Espíritu de amor, poder y dominio propio. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Y ya sea que tú, por la gracia y la ayuda de Dios, sí has estado caminando en ese amor, poder y dominio propio, pues si es así, pues hoy es un día de renovar tu compromiso, decirle, Señor, necesito más de ti. No sé qué pruebas voy a enfrentar, no sé qué enemigos voy a enfrentar, pero yo quiero actuar de la manera que a ti te honre. Pero tal vez hay áreas que Dios sí mostró. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad, a disciplinar nuestra mente y abrazar lo que Dios dice como la verdad absoluta para conducirnos en ello? Cierra tus ojos, por favor.